Y a eso el apóstol Pablo lo llama ministerio de la letra. Diga conmigo, no voy a ministrar en el ministerio de la letra, voy a ministrar en el ministerio del Espíritu. Amén. Pero es una responsabilidad. Amén, hermanos. Entonces, podríamos decir que la vida del Espíritu es una constante conexión con el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. O sea, la vida cristiana fue diseñada por Dios para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu y ministrar en el Espíritu. Ese es el diseño de Dios. Ahora, si yo no entiendo bien esto, puedo caer en el engaño de ministrar en la letra. Miren, a mí me dijeron una vez y yo hice caso y después me arrepentí. Yo prediqué en una iglesia y bajo el poder de Dios estuvo el Señor ministrando tremendamente. Y después cayó uno y me dice, yo quiero que vos ministres esta palabra a tal día, en tal lugar. Y yo le hice caso. Y usted sabe que fui y me sentí vacío. Porque yo estaba orando y Dios me daba otra palabra para esa reunión. No me daba la palabra esa que yo había compartido. Pero yo, en mi inocencia, dije, bueno, me voy a sujetar. Y me gustó la forma que Dios se manifestó ese día. Y yo pensé que iba a ser igual. Pero no, yo no sabía cómo salir. Me enredé. Y bueno, gracias al Señor, fue una lección, aprendí. Y después dije, nunca más voy a permitir que me digan lo que tengo que predicar. Si me invitan a predicar, tienen que dejarme que Dios me guíe. Y si no me están dispuestos a dejarme que Dios me guíe, mejor que no me inviten. Amén. Porque ser guiado por el Espíritu tiene ese precio. Va a haber gente que te va a decir, mira, ministra esto. No. Nosotros cada vez que tenemos que ministrar somos una hoja en blanco buscando la dirección de Dios. Hermano, puede que sea lindo todos los mensajes que hemos predicado, pero eso no quiere decir que tenés que predicar lo mismo si Dios no te diga. Puede que en algunos casos Dios te diga predicar lo mismo, pero es Dios que te está guiando. No es que uno decide porque estuvo lindo, bueno, predica. Amén. Entonces, teniendo la capacidad de oír, debemos esforzarnos en pedir que Dios nos hable. Y Dios nos habla en nuestro espíritu, hermanos. Dios nos habla. Y usted se va a sorprender. Mire, usted a medida que va creciendo en esto, va a ir viendo cómo Dios le confirma lo que le habla. Amén. Porque Dios le va a ir hablando y después usted va a ir compartiendo y usted se va a dar cuenta que esa palabra que usted dio era necesaria. Porque lo hace en una dirección del Espíritu. Amén. Pero también dice la palabra ver, diga ver. Dice, ¿quién estuvo en los secretos de Jehová y vio? Esto nos habla de lo que el apóstol Pedro hacía recordando la profecía del profeta Joel. Cuando viniera el Espíritu Santo, él dijo, y los jóvenes verán visiones. Cuando estamos ministrando en lo profético, también va a haber visiones, va a haber cosas que Dios te va a mostrar de antemano. Porque también Dios muestra. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ojos espirituales.
Diga conmigo, tengo ojos espirituales. Ojalá que no estemos ciegos en lo espiritual. Había un ciego espiritual. ¿Sabe quién? El siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo no usaba su ojo espiritual o sus ojos espirituales. Él, cuando se levantó a la mañana y vio el ejército sirio rodear a la casa del profeta, él dijo: ¡ah, Señor, qué vamos a hacer ahora! Y el profeta le dice: no te hagas problema, no te hagas problema. Y dijo: Señor, abre sus ojos para que vean. Y dice que ahí se le abrieron los ojos al siervo de Eliseo y vio ángeles. Y ahí comprendió lo que el profeta le dijo. Le dijo: no te hagas problema, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo que veía el siervo de Eliseo era el enemigo rodeando, y era mucho, pero Eliseo estaba mirando con otros ojos. Él estaba mirando con los ojos espirituales y estaba viendo ángeles. Y los ángeles eran mucho más que los soldados del ejército de Siria. Diga conmigo, tengo ojos espirituales y los debo utilizar para ver. Y yo creo, hermano, que el Espíritu Santo está viniendo sobre este lugar. ¿Para qué? Para que tengamos visión de Dios y para que escuchemos la voz del Espíritu y profeticemos. Amén. Dios te va a mostrar cosas que van a suceder más adelante. En tu oración vas a ver cosas. Esta experiencia lo tuve muchísimas veces. Cuando Dios te muestra algo que va a suceder, en algunos casos te va a mostrar en una visión en tu espíritu, en otros casos te va a mostrar en una visión en sueño. Pero cuando estás bajo el Espíritu Santo, cuando estás buscando el Espíritu Santo y le estás diciendo: Señor, yo quiero oír tu palabra, yo quiero ver, Señor, en el ámbito espiritual, el Señor de a poco te va a comenzar a mostrar. Amén. Y sabe que el maestro de los maestros, que es el Señor Jesús, ministró de esta manera. Y con esto vamos a concluir. En el Evangelio de Juan, el capítulo 12, vamos a estar leyendo y vamos a ver en este lugar cómo el Señor Jesús ministraba en el Espíritu. Primeramente leemos el 12, el verso, vamos a ver si anoté bien la cita, el 49, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 49. Fíjese esto, cómo ministraba Jesús. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. Diga conmigo, tengo que aprender de Jesús. Aleluya, Él es nuestro maestro. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Diga conmigo, no tengo que hablar por mi propia cuenta. Diga conmigo, no tengo que cantar por mi propia cuenta. Y diga conmigo, debo tratar de orar guiado por Dios. Aleluya. Dice así: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién le daba la palabra a Jesús? El Padre. Ahora Jesús no conocía la Escritura. Él la conocía. Era un estudiante de la Biblia desde niño. Pero él decía: yo recibí del Padre lo que debo decir. Y hay una traducción que lo clarifica, que a mí me gusta mucho, que dice así: yo recibí mandamiento del Padre, lo que tengo que hablar y cómo decirlo. O sea, Dios no solamente te da la palabra, sino te da la forma que tienes que dar esa palabra. Amén. Porque Dios te puede hablar, y si no estás preparado espiritualmente, podés
Pero Dios te da la gracia, aunque en algún momento tengas que corregir, te da la gracia para decir lo que Dios te está diciendo que diga de una forma que la persona lo reciba.